plantas y así se puedan aprovechar los nutrientes. Sin la rizosfera, entonces todo lo que es nocivo quedará por ahí y le va a afectar demasiado a las plantas y esto habría que el ecosistema sea muy pero muy pobre en nutrientes. Rizosfera y efecto rizosférico. Rizosfera considera como la fina capa del suelo que se adhiere firmemente a las raíces, pero que se puede separar por lavado o agitación moderado. Las raíces determinan la calidad y la cantidad de microorganismos en las zonas radicales, por eso ese efecto es específico para cada planta, observando que las leguminosas ricas en nitrógeno muestran mayor efecto rizosféricos que las gramíneas. Entonces uno puede limpiar las plantas con tan solamente sacudirlas cuando las saca de la tierra, ya le genera el producto rizosférico y pues entre más determina la calidad, entre más mejores raíces tenga, eso hace que sea mejor la rizosfera. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? Es claro que a medida de que el suelo se aproxima a la raíz, la actividad microbiana es mayor debido al efecto de la rizosfera. Porque ahí la raíz está todavía y está en la tierra mucho más fértil. Entre más abajo, la tierra es mucho más dura, partes en las que la tierra puede ser mucho más arenosa, más rocosa o quebrada. Entonces ya el efecto rizosférico, porque como eso se hace en el efecto donde está la raíz más abundante, entonces está siempre al inicio del árbol, que es donde está la zona más aprovechable de la tierra. ¿Qué son los CBS y cuál es su importancia fundamental? Proteger los suelos de zonas duraderas de acción erosivas, contribuyendo a su fijación, función ecológica en relación con procesos como la infiltración, erosión, retención de la humedad y resiliencia frente a las perturbaciones. La importancia de esto es de que hace que los suelos sean mucho más estables. 11. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en el suelo? La actividad microbiana se desarrolla en función de factores intrínsecos y extrínsecos. El sistema suelo, por lo cual constituye un indicador de la dinámica del suelo y de la salud del recurso, pues una buena actividad microbiana puede ser el reflejo de óptimas condiciones físicas y químicas que permite el desarrollo. Entre mayor la actividad microbiana, entre mayor sea la relación, entre mayor sea, lo que nos genera es un hábitat mucho más apto para la reproducción de nuevas especies, para que todos los nutrientes puedan ser aprovechados. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Causada básicamente por la presencia de una barrera geográfica, por ejemplo, una cadena montañosa contiene que se separen por tectónicas de placas o una corriente de agua dulce que separa regiones cosféricas marítimas que impiden el flujo genético entre poblaciones. ¿Por qué es posible en el suelo profundo? Porque por la parte del suelo es donde se genera, donde van pequeños arroyitos de agua, los cuales van a convertirse en rollos mucho más grandes. Esto produce que las capas de tierra pueden llegar a ser mucho más inestables y eso causaría la alopatría. O donde se generan muchos movimientos tectónicos, donde la tierra sufre muchos temblores. En la parte profunda es donde más se desestabiliza y se genera que se pueda generar la alopátrica. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema?
¿Por qué? Porque es que se genera que los nutrientes son mucho más aprovechados y una planta con una cantidad de nutrientes, eso se genera de que puedan tener mucho más rendimiento, sean plantas mucho más fuertes, tengan unos productos de calidad, excelente calidad, puedan ser aprovechados, una fruta mucho más grande, mucha más rica en proteína, mucho más resistente a las enfermedades. Entonces eso es la importancia y la diversidad. Entonces cuando tenemos un ecosistema con diferente abundancia, entonces hace que cualquier planta pueda ser plantada, tiene un pH apto para mucha cantidad de plantas y no puede ser afectada por una nueva especie, no puede dañar a la especie que ya está en el momento ahí. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Tenemos las bacterias, algas, protozoos, los hongos y los virus. Las bacterias son la vida del suelo, intervienen en infinidad de procesos vitales, descomponen la materia orgánica. Al descomponer la materia orgánica, entonces pues ya genera muchos nutrientes por la pequeña descomposición que ésta hace. Las algas, además de ser responsables de oxigenar la tierra, son fototrópicas, es decir, capaces de hacer fotosíntesis o convertir energía solar en energía química. Igual que las plantas, son organismos capaces de elaborar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas como el sol o el agua. Y tenemos algas marítimas y algas terrestres. Los protozoos son muy abundantes en suelos sanos. Estos microorganismos contribuyen en la transformación de nutrientes en forma disponible para las plantas. Entonces, que los nutrientes sean aptos para las plantas. Los hongos es otra que consumir la materia orgánica, hojas, restos vegetales, de madera, todo lo que sale para descomposición, y un tipo de materia orgánica, otra especie en consumir madera muerta, de hacer cada especie sea más eficiente con cada tipo de materia. Los virus son los que se encargan, por decirlo así, de generar las plagas, y al nosotros conocer las plagas, los efectos que dañan la planta, entonces nosotros podemos combatir con los diferentes pesticidas o algo que pues, nos puede ayudar a recuperar el daño que se le está realizando a la mata. Y después vamos con la pregunta número 15. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Tenemos el pH, los microclimas y la calidad del suelo. La 16. ¿Por qué cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Tenemos porque es el tipo de uso de suelo, la variedad climática, la composición de la materia vegetal dominante, la cantidad, calidad de insumos de sustrato. La 17. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? En ecosistemas pobres, las plantas. Hay diferentes plantas que se pueden adaptar a climas mucho más pobres, como lo tenemos que son los cactus. Son el ejemplo más vivo porque se genera en uno de los ecosistemas más pobres, que son los desiertos. Son aquellos que logran sobrevivir porque con las pequeñas lluvias que caen en los desiertos, los cactus pueden absorber toda la cantidad de agua necesaria y la pueden ir aprovechando en cantidades mínimas. Entonces ellos siempre van a estar en flor. Entonces los árboles y las plantas son las principales reservorio de nutrientes. Ellos reservan todo y pueden generar agua. Al generar agua, entonces ya tenemos un suelo fértil. Al tener el suelo fértil que nos produzca humedad, los microorganismos pueden trabajar y aprovechar los nutrientes al 100%. La 18. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede promover un estimado de una producción de un ecosistema restaurado? Porque entre más biomasa, los nutrientes que las plantas pueden aprovechar están en mayor cantidad. Entre un tamaño de biomasa grande puede ser mucho más aprovechado.
al ser un ecosistema restaurado, entonces viene de que el ecosistema se está adaptando a las nuevas plantas que se puede generar, recuperando lo que ya había en su momento. La 19. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto al eso? Cuando se mezclan se puede al principio unas plantas afectadas. Entonces lo que pasa es que cuando se restaura un ecosistema, lo que generamos es que se estamos colocando plantas totalmente nuevas. Pues puede generarse que al principio algunas se vean afectadas, al principio, mientras se adaptan. Hay algunas que se van a lograr adaptar, otras no. Las que no se logran adaptar, pues lastimosamente no van a poder prevalecer en ese ecosistema. Las que sí, entonces van a ser mucho más fuertes, y las que lo dudan al principio pueden quedar como que no, pero después nacen y mutan y salen mucho más frente. Entonces, depende del ecosistema que se quiera restaurar y para qué se lo quiera restaurar. Eso nos ayudaría a tener mucho más claro, saber cuál es la función principal que va a tener ese ecosistema, si va a ser nutrir o producir. Al producir, pues vamos a tener que hacer un campo el que lo vamos a restaurar para que tenga una fertilidad para las plantas que nosotros vamos a cultivar, o para la restauración, que es donde se va a producir, donde va a tener un ecosistema para que produzca árboles, para que produzca plantas, para tener un ecosistema estable, para que eso nos genere agua. Bueno, yo sería todo, espero haya sido claro. Muchas gracias por su atención.